Tablas de frecuencia. Es una herramienta utilizada en estadística para organizar y resumir un conjunto de datos. En ella se presenta la cantidad de veces que se repite cada valor o intervalo de valores dentro de un conjunto de datos. Las tablas de frecuencia. Dentro de la tabla de frecuencia se incluyen las siguientes columnas. El valor o clase. Los diferentes valores o rangos de valores que se pueden presentar en el conjunto de datos. En este ejemplo tenemos los meses de condenas. Y en frecuencia, el número de veces que aparece cada valor o intervalo en los datos. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia de los valores hasta el valor o el intervalo dado, mostrando cuántos datos hay hasta ese punto. La frecuencia relativa, la proporción de veces que aparece un valor o intervalo dividida entre el total de datos. La frecuencia acumulada relativa es la suma de las frecuencias relativas hasta el valor o intervalo dado. Entonces, se utilizó una encuesta jurídica donde se hicieron diferentes preguntas para las personas pues, que se les realizó. Una de esas es cuántos juicios civiles ha manejado en el último año, es decir, es la cantidad o número de juicios, cuánto tiempo en promedio le toma resolver un juicio civil en esta jurisdicción, el tiempo en meses, ha habido algún caso de retraso significativo en la resolución de juicios civiles, sí, no, cuál es el tiempo máximo que ha durado un juicio civil en su experiencia, tiempo en meses y otras adicionales. El proceso de recolección y análisis de datos. Los datos que se utilizarán para este análisis corresponde a la duración en meses de 50 juicios que fueron los seleccionados. Estos datos son reales y se proporcionan en el siguiente conjunto. Entonces tenemos datos, los datos son 3, 4, 5, 6, 3, 7, 5, 6, así sucesivamente son los datos de las frecuencias. El proceso de análisis de estos datos se estructura de la siguiente manera. Hay una agrupación de los datos se agruparon en intervalos de 3, 4, de 5, 6 y de 7, 8. Tenemos el cálculo de frecuencia. Se calcularon las frecuencias absolutas relativas para cada intervalo. La frecuencia acumulada muestra cómo se distribuyen los datos a lo largo de los intervalos. Al llegar a 50 en el último intervalo indica que hemos considerado todos los datos o que no hay errores. La varianza mide la dispersión de los datos respecto a la media. Para simplificar los cálculos, asumimos que el valor de la varianza es de 1,7 meses. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y nos da una medida de dispersión en las mismas unidades de los datos, es decir, en meses. La interpretación, tenemos que la desviación estándar de 1,3 meses indica que las duraciones de los juicios civiles tienden a desviarse en promedio alrededor de 1,3 meses de media. El cálculo de las medidas estadísticas. Se calcularon la media aritmética, la varianza, la desviación, el estándar y el cociente de variación. Y la media aritmética se calcula sumando todos los valores dividiendo entre el número total de datos. En este caso, pues los datos fueron 50. Aquí tenemos la tabla de frecuencia
con las interpretaciones específicas en frecuencia absoluta, frecuencia relativa correspondientes. Tenemos los intervalos que van, los intervalos en meses. Tenemos las frecuencias absolutas, aquí que las tenemos, frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa, que esta nos tiene que dar el 100% de los valores que son de la frecuencia absoluta, que serían un total de 50. Dentro de la interpretación, el intervalo con mayor frecuencia es el de 4 a 6 meses, con 14 juicios civiles, lo que indica que la mayoría de los juicios en el conjunto de datos tiene una duración dentro de ese rango. La frecuencia acumulada muestra cómo se distribuyen los datos a lo largo de los intervalos. Al llegar a 50 en el último intervalo, indica que hemos considerado todos los datos. El cociente de variación mide la dispersión relativa de los datos y se calcula de esta forma. ¿Sí? Se interpreta el coeficiente de variación de aproximadamente 0,23% sugiere que hay una variabilidad moderada en la duración de los juicios civiles respecto a la media. Eso es todo. Muchas gracias.